Buenos días a todos nuestros amigos de Buscando a Jesucristo. Les doy la bienvenida en esta mañana. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana, que estén muy bien. Y gracias a las personas que se van conectando, que nos acompañan en este espacio. Les damos la bienvenida. Y bueno, los voy a invitar para que vayamos buscando Lucas capítulo 9, versículos del 21 al 27, para que estemos buscándolo allí en la Biblia, podamos leer juntos y pues juntos reflexionar acerca de esta porción bíblica del día de hoy. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 9, versículos 21 al 27. Entonces, antes de esto, vamos a orar. Padre, yo te doy muchísimas gracias, Señor, por este espacio en que tú nos permites poder estar juntos aquí reunidos en tu nombre. Si estamos aquí, Señor, es porque queremos dedicar este espacio a ti, queremos dedicar este tiempo a ti, Señor. Te pido que uses mi vida, Señor, que yo no me desvíe, que tu Espíritu Santo sea el que me guíe en esta mañana para hablar acerca de ti, de tu palabra, Señor, y que las personas que escuchen esta palabra seamos transformadas por ti, Señor, por tu palabra. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a leer Lucas 9, del 21 al 27, y dice de la siguiente manera. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie, y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Hola, Angeliquita, buenos días. Dios te bendiga. Bueno, en este pasaje abarca tantas cosas, son tantas cosas que podríamos decir, pero pues el espacio es muy chiquito. Entonces, bueno, la semana pasada, el viernes, Raquel nos hablaba de lo que viene hablando aquí Lucas, porque esta porción empieza, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Entonces uno diría, ¿y qué pasó antes? Para los que no estuvieron en nuestro devocional del viernes, pues viene allí hablando la escritura porque Jesús les hace una pregunta a los discípulos y les dice, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, ellos dicen que muchas cosas, que un profeta, que un maestro, bueno. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta declaración es sumamente importante porque tiene un significado muy profundo. Cuando Pedro está diciendo que Jesús es el Cristo, está reconociendo que todas las profecías, todo lo que estaba allí escrito en el Antiguo Testamento, pues se había cumplido en Jesús. Y cuando le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, esto quiere decir que Pedro está reconociendo a Jesús como Dios mismo. Y esta declaración es súper importante. Sin embargo, Jesús le está diciendo que no le digan esto a nadie. Y continúa diciendo, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día.
Entonces aquí Jesús está diciendo, no digan esto, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque es necesario que yo padezca, ¿sí? Entonces aquí Jesús nos está diciendo que es necesario. O sea, si Jesús no padece, no muere, no resucita, pues no habría ni perdón de pecados, ni vida eterna, ni salvación. Así que era necesario. Y además era necesario que se cumpliera esa palabra de Dios en Jesús, porque todo estaba escrito acerca de él. Y era necesario que padeciera muchas cosas, pero pues nosotros diríamos, por ejemplo, uy, no, pero porque Jesús tuvo que ser lastimado de esa manera, latigado de esa manera. Pero está escrito que por esas llagas que Jesús sufrió, pues nosotros íbamos a ser curados. Entonces, ese padecimiento, ese sufrimiento de Jesús era necesario para que cuando ustedes y yo vayamos al Señor y oremos que nos sane de nuestras enfermedades por esa llaga, pues para ese era el propósito de las llagas de Jesús. Entonces, era necesario que Él padeciera ese sufrimiento por nuestro bien, por amor a nosotros. También dice que iba a ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, por los escribas. Y es que en el Antiguo Testamento dice que iba a haber una piedra principal. Y aquí nuestra piedra principal es Jesús, pero fue desechado, fue rechazado por las personas a las cuales Él vino. Y también allí nos dice que es necesario que Él muera y resucite. Y bueno, después de que Jesús dice que es necesario pasar por todas estas cosas, suelta la siguiente perla y nos dice que todo el que quiera seguirlo debe negarse a sí mismo. Entonces, para hablar de esto, yo quiero tocar un momento el pasaje paralelo que encontramos en Mateo 16, versículos 21 al 24. Los voy a leer rápidamente. Dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. O sea, en pocas palabras, aquí Jesús está prediciendo su muerte. Y luego dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió a él y le dijo, Pedro, le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, Jesús está aquí prediciendo su muerte y Pedro se lo lleva aparte y le dice, venga, Señor, ¿cómo se le ocurre decir eso? No, que esto no te vaya a pasar. Calle esos ojos, Señor. Entonces, Pedro, pues claro, Pedro, según Pedro, tiene una buena intención, o sea, él no quiere que Jesús muera. Pero Jesús le dice, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Aquí Jesús está diciendo que Satanás es quien está poniendo tropiezo y pues Satanás puede usar cualquier cosa para poner tropiezo a las personas. Y en este caso, Jesús le está diciendo, me estás poniendo la mirada de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, es impresionante aquí cómo Jesús nos hace ver claramente cuáles son los tropiezos, ¿sí? Los tropiezos son aquellas cosas que o sea, nosotros tenemos la mirada fija en el Señor, en Dios, en Jesús, pero viene el tropiezo y lo que busca el tropiezo es que nosotros bajemos la mirada del Señor, que apartemos nuestra vista de allí. Y entonces yo me preguntaba, bueno, y Jesús nos está hablando de negarnos a nosotros mismos, pero Él nos dejó un gran ejemplo. Y entonces yo recordaba cuando Jesús se sentía muy angustiado momentos antes de que lo tomaran preso y todas estas cosas. Y él se sentía demasiado angustiado y dice que va al Padre y ora y le dice, Señor, si es posible, pues aparta de mí esta copa de sufrimiento, porque Jesús sabía todo lo que tenía que padecer. Y él va al Padre y le dice, Señor, si se puede, por favor, que yo no tenga que sufrir todo esto.
pero finalmente Jesús dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, claramente, allí vemos cómo Jesús se niega a él mismo, nos dio ese ejemplo de cómo nosotros también debemos negarnos a nosotros mismos, a nuestra propia naturaleza, a lo que somos, a lo que queremos hacer, a nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. Entonces, negarnos a nosotros mismos es poner la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad. Y Jesús pues nos dejó la vara bien alta, ¿no? Y bueno, otras versiones, yo estaba mirando y otras versiones decían renunciar a nosotros mismos, olvidarnos de nosotros mismos, abandonar nuestra propia manera de vivir. Y hay varios ejemplos pues de esta vida común que nos podrían esclarecer un poquito qué significa negarnos a nosotros mismos. Entonces, un ejemplo claro que nosotros vemos, los que somos hijos al transcurso de nuestra vida, es nuestros padres, cómo se niegan a ellos mismos por a veces los hijos, ¿no? Los padres por los hijos, para que sus hijos estén bien y entonces buscan el bien de sus hijos y se niegan a muchas cosas para que su hijo esté bien, pero ellos no lo hacen por obligación, ni por una imposición, ni porque les toca, sino que lo hacen por amor. Entonces, en esta mañana pensemos cómo nosotros no negarnos por aquel que tuvo que padecer todas esas cosas, por el que murió en esa cruz, por el que resucitó, por el que nos da vida eterna, por el que nos da salvación, por el que nos salvó de esa condenación eterna, de esa muerte eterna. ¿Cómo no negarnos a nosotros mismos por él? Pero pues lamentablemente muchas veces pues nosotros no queremos negarnos a nosotros mismos. Y yo quiero confesarles que a mí me pasa. Hay muchas veces que yo no quiero hacer muchas cosas y entonces saco excusas y entonces muchas veces quiero hacer las cosas como yo quiero, actuar a mi antojo. Y es que nosotros somos débiles. A veces nos gana nuestra propia voluntad o lo que queremos hacer y, y fallamos una y otra vez. ¿Sí? Porque queremos es satisfacernos a nosotros mismos. Eso es más fácil, satisfacernos a nosotros mismos, que negarnos. Entonces, muchas veces yo puedo decir, bueno, voy a poner esta publicacioncita en Facebook, este versiculito, y listo, cumplí con lo del día. Pero tal vez yo a mi vecino no le he hablado de Jesús y hablo por mí, porque me pasa, porque tal vez hago unas cosas ahí por, digamos, por internet, un estado de WhatsApp y todo, pero en mi vida diaria muchas veces no lo estoy viviendo, no estoy viviendo esa negación, no estoy yendo a dar a conocer a Jesús, que es lo que el Padre quiere. Así como Jesús hizo cosas que eran necesarias para nuestra salvación, el Padre también quiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos por amor a Él, pero también por amor a las personas que se están perdiendo. Y muchas veces nosotros no sentimos ese amor por las demás personas. Entonces eso nos lleva a no querer negarnos a nosotros tampoco. Entonces, la otra vez estaba por allá en el Movistar Arena la semana pasada, acompañando a una tía de mi esposo a que le aplicaran la vacuna del coronavirus. Y veía muchísima gente, era una fila gigante. Muchas personas estaban allí. Y por la tarde cuando estaba conversando con mi esposo y hablábamos de esto, de que muchas veces las personas no nos importan o no nos negamos para querer ir y hablarle a otros de Cristo, pues yo pensaba y decía, claro, es verdad, nosotros no estamos sintiendo el amor a las personas que se están perdiendo. Y yo decía, o sea, me pasó ese día que, o sea, tantas personas que estaban ahí, yo no le hablé ni a una sola persona. Y nosotros podemos poner muchísimas excusas, es que no, es que el coronavirus, es que no me van a escuchar, es que, bueno, cualquier cosa, y no lo hacemos.
no nos negamos, no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y, y hay muchas cosas que yo personalmente sí estoy dispuesta a hacer, como verme una serie en Netflix, no sé, hacer diferente tipo de actividades, pero a lo que el Señor nos mandó y lo que el Señor quiere, su voluntad, o sea, porque ahorita hablábamos de que pongamos la voluntad de Dios por encima de la nuestra, pero tenemos que tener claro cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros veamos al Hijo, creamos en el Hijo y tengamos vida eterna. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy poniendo de mí? ¿Qué estoy negando de mí para que esa voluntad sea hecha no solo en mi vida, sino en las demás personas? Entonces, recordemos lo que les comentaba ahorita acerca de los padres y los hijos, que continuamente se están negando a muchas cosas por amor a sus hijos. Entonces, que nosotros podamos en esta mañana reflexionar y pensar, ¿cómo me estoy negando yo para que otros puedan conocer de Jesús? ¿En qué estoy siendo yo menos en mi vida para que Jesús crezca en mí? Y de verdad que en nuestra cotidianidad podemos ver eso todo el tiempo. Yo puedo verlo, o sea, de cuánta indiferencia puede llegar a haber en nuestra vida, que no nos están importando los que se están perdiendo. Pero Jesús allí lo está dando todo, dio su vida. Entonces, ¿qué estamos dando en esta mañana? Y esta palabra me ponía muy triste porque yo realmente muchas veces le digo, Señor, yo quiero, y me animo en el momento, pero después como que las ganas van bajando y van bajando. Y si ustedes se sienten así como yo me he sentido, pidámosle al Señor en esta mañana que nos ayude porque Él es el que nos da las fuerzas y la fortaleza de poder seguir adelante. Entonces los invito a que oremos. Padre, yo te quiero dar muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te quiero pedir perdón, Señor, porque muchas veces no me he negado, porque no quiero, porque busco excusas, porque quiero estar en mi confort y en mi comodidad, Señor, y entonces no me quiero desacomodar ni un poquitico, pero quiero pedirte perdón, Señor. Perdóname por mi indiferencia, por mi falta de amor a los demás, por no querer que tu voluntad sea mayor a mi voluntad, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes a todos los que estén escuchando esta palabra, a los que nos vayan a ver por diferido, Señor, para que tú ayudes a nuestro corazón duro, a nuestra dureza, Señor, porque no queremos, yo no quiero, Señor Jesús, seguir así. Yo quiero abandonar mi propia voluntad porque tú me compraste, tú eres mi dueño y yo quiero hacer tu voluntad. Entonces te pido que me ayudes. Ayúdame y límpiame, Señor. Gracias por tu palabra porque realmente se cumple lo que dice que tu palabra nos limpia. Entonces, gracias, Pam. Gracias por limpiarnos, Señor. Y ayúdanos, fortalécenos, anímanos. Y bueno, Padre, dedicamos este tiempo a ti y oramos en el nombre de Jesús. Amén.